te conseguías grupos de funcionarios que estaban dedicados a aprovecharse de su investidura para sicariar, Qué terrible. para torturar, muchas veces con fines económicos, pues hacer gestiones extrajudiciales, y el que no cumplía con la pretensión del funcionario aparecía en la Quebrada del Mamón o en la Tomatera, pues con varios disparos ajusticiados. Bienvenidos a Entre Crímenes Podcast, el único podcast que está creado por Unión Radio en el estado Lara para hablar de crímenes, para hablar de delitos, para conocer qué hay detrás de una investigación. Yo soy Cristina Coronado, así que ponte cómodo porque a partir de este momento estaré junto a estos dos caballeros que saben tantísimo de la materia, conversando sobre crímenes. Bienvenidos. Hola Cristina, ¿cómo estás? Encantado nuevamente de estar en esta tertulia jurídica, hoy con un invitado especial y patrocinante también de nuestro espacio. El colega, abogado especialista en Derecho Penal, profesor universitario, amigo y exfiscal del Ministerio Público, el colega Pablo Espinal Fernández. Pablo, ¿cómo estás? Exactamente, Pablo, para nosotros es un placer tenerte aquí, no solo porque seas el sponsor, ojo, porque es importante aclarar esto. Pablo es una autoridad en el Estado en materia de todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Fuiste pionero en todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales y justamente de eso queremos enlazar hoy este episodio número 3 para hablar de balística forense y cómo podemos resolverlo. Así que para nosotros exquisito tenerte aquí. Bienvenido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y complacido y feliz de estar con ustedes aquí. Amigos de hace muchos años, compañeros de trabajo, colegas, hemos compartido muchísimos escenarios hasta en lo académico. Inclusive, y bueno, estoy aquí contento en compartir con ustedes los conocimientos, las experiencias y podamos, bueno, llevarle ese mensaje a quienes nos ven y nos escuchan. Exactamente así es. ¿Cuánto podrías recordar de todos estos años? Existirán situaciones que de pronto marcan evidentemente el antes y el después del Pablo Espinal, del Ministerio Público. ¿Qué cosas quieres resaltar durante este espacio para que esas personas que no conocen cómo ocurre tras cámara la investigación de un crimen tengan una mayor orientación, Pablo? Bien, bueno, fíjate, en los últimos años de mi vida institucional, dentro del Ministerio Público me correspondió una competencia, una responsabilidad interesantísima, que es investigar las violaciones de los derechos humanos, que le corresponde a la autoría a los funcionarios policiales o militares en ejercicio de sus funciones o en razón de su cargo. Pues la balística, que es una rama, una disciplina de la criminalística, es fundamental en las investigaciones de violaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, porque es importante saber qué arma está involucrada, cuál es el efecto que ha causado pues, un disparo producido por un arma de fuego, qué tipo de lesiones presenta la persona, qué distancia. Entonces, bueno, pudimos nosotros desarrollar algunas investigaciones que esta prueba, que es la experticia, en este caso de balística, fue fundamental para resolver algunos casos. Esencial. ¿Por qué? Bueno, porque en el tema de violaciones de derechos humanos muchas veces los testigos no existen, Claro. Son sitios aislados donde se producen ajusticiamientos en zonas boscosas, carreteras, calles desoladas y que bueno, y que justamente la experticia y la criminalística, en particular la balística, junto con la medicina forense, pues hacen ese dúo de disciplinas que nos ayudaban a resolver los casos. En la firma de abogados Espinal Fernández contamos con más de 30 años de experiencia que se traducen en confianza y lealtad al atender tus necesidades jurídicas. Ubícanos en la carrera 16 entre calles 26 y 27, Edificio Estrados, piso 5, oficina 54, o agenda tu cita al 0412-672-9765. @Pablo Espinal F. Tus derechos son nuestra preocupación y tarea. ¿Qué experiencia, qué anécdota o qué historia nos pudieses narrar acerca de alguna experiencia vivida dentro de tu ejercicio profesional
en la que hayas necesitado o en la que se haya necesitado en la investigación, de alguna manera, el conocimiento de la balística como parte de la criminalística para poder resolver el caso concreto que estabas investigando? Bueno, mira, de manera muy genérica, no sé si ustedes recuerdan, especialmente los larenses, que aquí en la Circunvalación Norte siempre se conseguía un cadáver. Qué terrible. Sí. Y pues un hecho lamentable de algún homicidio en la quebrada llamada El Mamón o La Tomatera. Y que bueno, que allí producto de uno de estos hechos, un par de hechos de estos donde hubo unos sobrevivientes que se quedaron allí tirados en el piso haciéndose los fallecidos, pues nosotros pudimos resolver quiénes eran los responsables de esos hechos, ¿no? Y que tristemente estaban involucrados funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué la balística allí? Bueno, porque justamente abotonado, aquí retenido entre el cuero cabelludo y pues el cabello, pues, se encontraban proyectiles de armas de fuego y que a través de esos proyectiles lográbamos identificar las armas de los funcionarios de esas comisarías, hoy día se le llama Centros de Coordinaciones Policiales, de los cuales formaban parte estos funcionarios que actuaban en estos ajusticiamientos. Pero muy en especial, pues tuve una vivencia con un caso que ocurrió en la zona norte de Barquisimeto, en la intercomunal Barquisimeto-Duaca. Allí, un poco más allá de la entrada del sector Carorita, allí venían dos ciudadanos en una motocicleta, los funcionarios en una de las calles que sale de la avenida intercomunal, le dieron la voz de alto, el muchacho parrillero se baja de la moto, lo ponen contra la pared, le hacen una revisión personal, mientras que el conductor de la moto, por temor, porque los funcionarios insistentemente pues los golpeaban, pues los torturaban. Bueno, este muchacho temeroso huyó en la motocicleta y uno de los funcionarios actuantes le efectuó un disparo que pues le impactó en la espalda del muchacho y huyendo del lugar pues se toma la vía en sentido Duaca, Tamaca hacia Barquisimeto, y justamente en el semáforo del sector Carorita, el muchacho cae al pavimento, presumen que es un accidente de tránsito, se presenta una ambulancia, le prestan auxilio, lo trasladan hasta el Hospital Central de Barquisimeto y resulta que no era unas lesiones por accidente de tránsito, sino una herida por arma de fuego que presentaba en la espalda, pues, ¿no? Ok, bueno, casualmente, y yo siempre lo digo por cosas de Dios, minutos después, quizás 3-5 minutos después de este disparo, pasó por el lugar una persona en una camioneta pick-up con cauchos de taco y el casquillo, lo que nosotros llamamos casquillo, lo que se eyecta, lo que sale de una pistola, cayó al pavimento, se incrustó dentro de los tacos de la camioneta, del caucho de la camioneta, y estas personas oían este ruido del caucho, taca, 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 se detuvieron, sacaron del taco de la camioneta este casquillo, lo guardaron en la parte donde se coloca el vaso dentro del vehículo, y resulta que estos señores eran familiares de la persona víctima de este homicidio. Wow. Los funcionarios que actuaron en esto nunca dejaron constancia en libro de novedades, nunca identificaron este hecho como una actuación policial y que, bueno, negaban haber participado en ese disparo y en ese homicidio. Teníamos el testimonio del sobreviviente, que fue el muchacho que se bajó de parrillero de la moto, pero que tuvimos que esconderlo porque los funcionarios policiales lo buscaban para desaparecerlo. ¿El otro falleció? El otro falleció, el otro falleció por esa herida de arma de fuego, y resulta que ese casquillo que
entró dentro de ese caucho que fue recuperado por esas personas que pasaron, casualmente eran familiares de la víctima, y nos lo suministró, en este caso, estando yo en la Fiscalía de Derechos Fundamentales. Le hicimos, recabamos el libro de novedades, qué funcionarios estaban de guardia, con el testigo tomamos las características de los funcionarios actuantes, y bueno, logramos a través de la balística comparativa, que es los rasgos característicos que deja en ese casquillo, el arma de fuego, la uña eyectora, pudimos identificar e individualizar el arma de fuego del funcionario que disparó esa. En este caso, Pablo, acá lo que se hace es esta experticia de comparación con pruebas de disparos para verificar que la marca del golpe, ¿no?, que deja justamente sea el mismo, es coincidente, es ese tipo la comparación de la que estás refiriéndote. Sí, correcto. Tanto el proyectil, que en el lenguaje coloquial es ese plomito que se eyecta, ¿no?, del cañón del arma de fuego, se llama proyectil porque se proyecta, evidentemente. Se compara porque deja unos rasgos característicos en cada arma de fuego en el ánima del cañón, es decir, en el tubito del cañón allí hay unas huellas o unas impresiones particulares. Los campos y estrías. Okay, los campos y estrías que justamente dan esa señal especial de cada arma, y que eso se compara haciendo posteriormente disparos de prueba donde se recaban, en el término de la criminalística, es colectar esos proyectiles que se hacen de disparos posteriores para hacer microscópicamente la comparación de esos rasgos. Igual se hace con el casquillo, que algunos dicen que no, porque el casquillo deja dos huellas características. Una en la parte posterior, que se llama el culote de la vaina del casquillo, de la bala, pues, ¿no? Ahí deja una huella característica cuando la aguja percutora lo golpea. Para que salga. Especialmente las armas de fuego que usan los cuerpos de seguridad, en su mayoría son pistolas Glock 9 milímetros, y que la huella rectangular que deja en el culote de la vaina, de la bala, pues, ¿no? Ya por ahí nos da una orientación que son pistolas Glock y que son de los cuerpos de seguridad. Segundo, esa aguja, esa uña que eyecta ese casquillo para sacarlo de la pistola y físicamente poder montarla y automáticamente montar la otra bala para ser disparada, esa uña también deja una característica particular en el casquillo. Y eso fue lo que comparamos y logramos identificar a los funcionarios sumando las características físicas de las personas que daba el testigo sobreviviente. Y además, qué maravilla, yo siempre digo que la competencia de derechos fundamentales es una en donde más se aplica la criminalística, porque ustedes tienen que dudar de todo lo que los funcionarios estén diciendo, buscar justamente lo que en criminalística se conoce como el principio de rareza de Jones, con esos testimonios de ellos, y más bien armar su propia realidad. Y qué bonito que cuentes que esta persona, este familiar, que me imagino evidentemente pasa por ahí porque es ruta de ellos, por diosalidad, como bien lo señalaste, esas cosas de Dios, le quedó esta parte del proyectil allí en ese caucho. Qué increíble este caso. Fíjate, Pablo, algo interesante que estás narrando en la historia. Hablas de que esta persona, familiar de la persona que resulta fallecida, es la que colecta ese casquillo, ¿no? Te pregunto, interesante desde el punto de vista criminalístico. Ahora, lo que nos atañe también desde el punto de vista procesal, para lo que es el proceso, claro, sí, para que es la investigación. Sabemos que el deber ser es que la colección de las evidencias la haga siempre el funcionario investigador, los funcionarios que están preparados para eso, no cualquier persona puede colectar. O debería. Debería, ¿no? Claro, colectar esa evidencia. Pero en este caso tan particular, ¿cómo fue ese proceso para que, de alguna manera, incorporar esa prueba al proceso para que tuviese validez? ¿Cuál fue el mecanismo que se utilizó? Bueno, tú sabes que los investigadores, especialmente los técnicos policiales, que es un área muy específica, utilizan todo un protocolo, pues, ¿no? El levantamiento de la evidencia, para cada una de ellas es muy, muy especial, ¿no? Después de esto que viene, pues, el embalaje de la evidencia en algún recipiente o en alguna bolsa particular, y después el etiquetaje de esta evidencia, pues, ¿no?
para hacer una cadena de custodia, que es lo fundamental. En este caso, pues como es una realidad distinta, que no es el funcionario el que consigue la evidencia en el sitio de suceso, en el sitio del crimen, sino que, repito, y así lo dice Cristina también, por cosas de Dios, se metió dentro del caucho del vehículo de un familiar. El familiar, cuando lo saca del caucho con un lapicero, ¿okay?, lo coloca como una evidencia rígida, pues no es blanda, lo coloca allí en el portabazo. Y al día siguiente del sepelio del muchacho, acude a la fiscalía, estos familiares, la mamá con esta tía que consiguió esta, y dice, mira, yo pasando justamente por ese lugar, esto se me metió en el caucho. Quizás guarda relación con el disparo que le efectuaron a mi hijo y a mi sobrino, los dos familiares, y me hace entrega en la sede de la fiscalía de esa evidencia. Entrevista con eso. De una vez, evidentemente, se le toma una entrevista, ellos consignan esa evidencia y yo inmediatamente hago comparecer al despacho fiscal a un funcionario de técnica policial para que él pues haga el procedimiento siguiente, que es tomar la evidencia, embalarla, etiquetarla y levantar la cadena de custodia, donde yo se la entrego al funcionario identificado con tal nombre, y así sucesivamente sigue un ciclo de llevarlo al laboratorio. En el laboratorio se lo recibe el experto en balística para hacerle el peritaje correspondiente. Es importante eso de la cadena de custodia, que en todos los países, aquí que se han modernizado los sistemas policiales de investigación y el propio proceso penal, ha cobrado gran importancia lo que es la cadena de custodia. Sí. Quisiera que nos hablara un poco de eso, porque fíjate que en juicios de renombre mundial, por ejemplo, el de O.J. Simpson, tuvo relevancia la cadena de custodia y la manipulación de las evidencias. O sea, con una manipulación mal llevada por parte del funcionario que investiga, del funcionario que colecta la evidencia, pierde que se puede anular el juicio. Totalmente. Se puede cambiar totalmente el escenario jurídico de una persona con ocasión a una mala manipulación de la evidencia o del sitio del suceso. Yo le digo siempre a mis alumnos de criminalística que la cadena de custodia viene a ser incluso la columna vertebral de las pruebas en un proceso penal, porque es la que te narra qué se hizo con esa evidencia y cómo se colectó. Y alguien que maneje la criminalística bien puede, en interrogatorio al propio experto o al propio técnico, dejar ahí una dudita en cuanto a las maneras en las que se colectó. Te pasaron cosas así en donde justamente por esas cadenas de custodia que en tu competencia específica se levantaban, eran simuladas, porque entiendo que ustedes tenían muchos sucesos de presuntos enfrentamientos que no eran tales. ¿Pudiste a través de alguna cadena de custodia resolver un crimen de esto? Sí, bueno, fíjate que me trae a la memoria un caso muy particular en uno de los barrios del oeste de la ciudad, donde pues simularon un enfrentamiento con un par de hermanos, dos muchachos que estaban dentro de una casa, y ellos colectaron inclusive algunas piezas de vidrio de unas ventanas, donde querían hacer ver que los muchachos les disparaban desde adentro de la casa, y ellos estaban disparando, respondiendo en ese enfrentamiento desde afuera de la casa, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos presentamos en el lugar con los técnicos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, pues comenzamos a evaluar justamente el sitio de suceso, pues, ¿no? Y vemos que justamente esas piezas de vidrio, los impactos eran todos ocasionados desde afuera hacia adentro, ¿no? Claro. Y nunca desde adentro hacia afuera, por el bisel, por el rasgo que dejaba en cada una de estas piezas. Además de las proyecciones de sangre que muchas veces pues, los funcionarios obvian tomarlas en las escenas, y resulta que pues, la forma de las gotas de sangre proyectadas en el piso, proyectadas en una pared, pues te dan la orientación desde dónde, en qué sentido se efectuaron los disparos o dónde estaba posicionada la persona que recibió esos impactos o esos disparos. Y qué importante la fotografía forense en este tipo de levantamientos, y me imagino que a ti te tocaba el abordaje
horas después para que no te modificasen la escena y tuviste que lidiar con escenas modificadas. Sí. Wow. Sí. Bueno, la competencia de derechos fundamentales es muy compleja. Sí. Porque tú investigas a los funcionarios del Estado con los mismos funcionarios del Estado. ¿Quién vigila al vigilante? Tienes que generar, pues allí, un rigor, un liderazgo entre tu equipo de confianza que deba, pues, justamente llevar a cabo una investigación en contra de otros funcionarios policiales. Sí. Bien, entonces, bueno, además del compromiso que debe y la ética que debe tener el funcionario, pues es la objetividad en saber que, pues, quien decide al final quitarle la vida a un ser humano, Claro. Es Dios, es el que está ahí arriba, no otro funcionario con políticas criminales represivas de, pues, barrer con quienes hayan cometido un delito, pues, Sí. e inclusive inocentes que hayan estado viendo o hayan pasado por el lugar, o sencillamente porque estaba asomado observando lo que sucedió en un ajusticiamiento, pues lograban también causarles la muerte. Una cosa bárbara. Sí, Fíjate disculpa que te interrumpa, Vale. Cristina. Fíjate una cosa interesante que durante la gestión de Pablo como fiscal vi, creo que fue una innovación aquí en el Estado, que fueron los juicios a través de telemática, de un interrogatorio de testigos. Para proteger. Para proteger a los Claro. testigos que no están en el país, tengo entendido. Que ahorita con la reforma del código se está hablando de todo eso en materia de derechos fundamentales, con la reforma que hubo recién ahorita en el 2023, si no me equivoco. Entonces, sería bueno que si puedes hablarnos un poco rápidamente acerca de ese aspecto, que fíjate que ahorita es que está cobrando, legalmente se está incorporando al Código Orgánico Procesal Penal, pero es una cosa que se está haciendo desde hace más de 15 años. Claro. Háblanos un poco acerca de esa experiencia que tuviste y del caso particular. Mira, eso fue exactamente en el 2004. Fíjate, van 21 años de eso. Recuerdo dos muchachos cristianos evangélicos venían de un evento y uno de estos muchachos decide darles la cola a sus compañeros, pues, de ese evento, y les dan la cola hasta Cabuare, hasta el municipio palavecino. Resulta que allí son perseguidos por una unidad policial y justamente en la avenida La Mata ellos aceleran el carro e intentan irse hacia el comando policial buscando resguardo, porque los viene persiguiendo un carro sin luces y efectuándole disparos. Resulta que quienes le venían efectuando disparos era una unidad policial con funcionarios, pues, de una manera muy ligera, tratando de detener a estos muchachos. Bueno, cuando llegan a la policía de la avenida La Mata, en Cabuare, los muchachos se rinden, salen corriendo buscando auxilio y, bueno, resulta que al final se baja la unidad, los funcionarios de la unidad policial que venían persiguiéndolos, los golpean y fallece uno porque recibió un impacto por arma de fuego también en la espalda. Bueno, los dos muchachos sobrevivientes, por temor, por persecución policial, se van del país. Resulta que uno se fue para Cuba a estudiar medicina en un pueblo que se llama Matanza y el otro se fue para Miami, pues, y fue acogido allá por la gente de la iglesia cristiana. Estando fuera del país, eran dos testigos fundamentales para el juicio, nosotros buscando la manera como traerlos al proceso. Pues resulta que coordinamos con las Fuerzas Armadas en un avión de la Fuerza Aérea, en un avión Hércules, y logramos traer resguardado al muchacho desde Cuba. Y lo declaramos e inmediatamente fue trasladado otra vez hasta el aeropuerto y devuelto a Cuba para que no corriera peligro. Toda una logística. Pero el otro muchacho que estaba en Miami estaba pidiendo asilo político y logramos nosotros coordinar también con el Consulado de Venezuela en Miami y, bueno, a través de la coordinación diplomática del Ministerio Público. Y para no tener que hacer un exhorto ni una rogatoria ante un tribunal de los Estados Unidos y que tuviera validez todo esto desde el punto de vista probatorio,
lo ubicamos en el consulado de Venezuela, que es territorio venezolano. Claro, y ahí declaró. Logramos que el cónsul lo identificara con su pasaporte y su cédula. Allá le colocamos una buena cámara con una buena resolución. En el 8º piso del edificio nacional habilitamos una sala y también ubicamos pues una buena cámara con unos buenos micrófonos, con unas buenas cornetas. Todo eso lo facilitó una buena pantalla, lo facilitó la iglesia cristiana, y pudimos declarar al muchacho desde el consulado de Venezuela en Miami. ¿Y qué resultó? ¿Qué sentencia? Y mira, esos 2 testimonios fueron impactantes. Bueno. Impactantes, y al final se logró una sentencia condenatoria de 24 años Genial. y 3 meses para los funcionarios por homicidio calificado. Claro. Y uso indebido de las armas de fuego. Y si el muchacho tenía el trámite del asilo medio lento, con todo esto se lo aceleraste también, porque qué más prueba que eso. Qué bonito, Pablo. ¿Qué significó para ti justamente todos estos años enfrentando a la parte más difícil de la criminalidad, que es al propio funcionario que decide voltearse a su deber? ¿Cómo cambió eso al Pablo Espinal hombre, el haberte enfrentado a esa parte tan dura del ejercicio profesional? Sí, bueno, mira, fíjate, antes de tener esa competencia en el Ministerio Público, venía yo de estar unos meses como fiscal superior en el estado Anzoátegui y ejercer otras competencias dentro de derechos fundamentales como fiscal penitenciario y como fiscal de proceso, donde tú entiendes que ese funcionario policial al final es una columna vertebral dentro del proceso penal, porque es el investigador, porque es tu medio de prueba, porque es quien el día de mañana pues va a defender tu hipótesis, que es una hipótesis acusatoria con una cantidad de pruebas que fueron recogidas por ellos como investigadores criminales. Bueno, resulta que en esta competencia te consigues con una realidad de que habían funcionarios policiales que, más que resguardar la vida, la propiedad, la integridad física, el derecho al libre tránsito, la libertad personal, te conseguías grupos de funcionarios que estaban dedicados a aprovecharse de su investidura para sicariar. Qué terrible. Para torturar, muchas veces con fines económicos, pues hacer gestiones extrajudiciales, y el que no cumplía con la pretensión del funcionario aparecía en la Quebrada del Mamón o en la Tomatera, pues con varios disparos ajusticiados. De manera que, bueno, entender que la función pública y más aún los cuerpos de seguridad a quien tú debes acercarte para que te apoyen y te abracen en el ejercicio de tus derechos, no puede ser que tú en algunos países pues más bien sientan temor de acercarse al funcionario porque es el que me puede agredir o es el que me puede pues violar mi propio derecho que yo estoy buscando que él me proteja. En la firma de abogados Espinal Fernández contamos con más de 30 años de experiencia que se traducen en confianza y lealtad al atender tus necesidades jurídicas. Ubícanos en la carrera 16 entre calles 26 y 27, Edificio Estrados, piso 5, oficina 54, o agenda tu cita al 0412-672-9765. @Pablo Espinal F. Tus derechos son nuestra preocupación y tarea. Ahora que cambiaste de rol, por decirlo de alguna manera, ¿cómo te está tratando ahorita el ejercicio con respecto a tu, de alguna manera, a tus atribuciones o a tus funciones cuando eras funcionario público? Es decir, que si se ha encontrado un funcionario de esos que investigó como que en juicio. No. Me refiero al tema de la diferencia que hay ahorita en cambiar ese rol. ¿Cómo ha sido para ti? Sí. Bueno, me ha tocado ejercer la responsabilidad de acompañar a las víctimas, violaciones de derechos humanos o delitos comunes, pues, ¿no? Y le toca a uno con energía, pues, vaciar todo lo que uno haya aprendido o la experiencia que uno pueda tener en estudio, bueno, en el ejercicio de esos derechos, pues, ¿no? En otros casos nos toca defender a personas que no han cometido delitos, y en algunos otros casos a personas que han cometido delitos. Bien,
pues porque como abogado y como penalista es parte de nuestro trabajo. Lo que sí, pues puedo decirlo en este momento y lo puedo decir a mucha honra, jamás me ha gustado ni lo haré defender a un homicida. Exacto. Pues de niños, adolescentes, un homicida salvaje, un violador, jamás éticamente no lo puedo asumir, pues no va en contra de mis principios morales y profesionales. Fíjate qué interesante esto, porque muchas personas cuando se refieren a los abogados no entienden esa función que tiene el abogado. O sea, a nosotros, digo a nosotros porque todos somos habitantes del país, todos somos ciudadanos habitantes del país, y nos ampara un derecho que es el derecho a la presunción de inocencia. Exacto. Entonces todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario después de la realización de un juicio oral y público. Entonces muchas personas de alguna manera hasta critican, no entienden la postura del abogado, que piensa que el abogado es malo porque defiende homicidas o defiende X personas o X delitos, y en realidad no entienden que la función del abogado es defender incluso derechos de las personas, que a la persona se le haga su juicio en forma justa y de alguna manera, por supuesto, demostrar la inocencia, porque, mejor dicho, demostrar la inocencia no, el Estado es el que tiene que demostrar la culpabilidad y el abogado lo que tiene que buscar es defender los derechos de esa persona para que esa persona sea juzgada en forma justa de acuerdo a lo que es conocido como el debido proceso, un proceso justo. ¿Y no les pasa a ustedes como exfiscales, porque yo reconozco que a mí me pasa, que se sienten mucho más cómodos representando víctimas que Sí, es representando, evidentemente desde la ética de cada profesional, cada quien escogerá el tipo de delitos, como bien lo señalas? Yo también me niego a defender un homicida y me niego a defender un agresor sexual, pero yo creo que la ventaja de haber sido fiscal es que no te pueden venir hecho un cuento, Claro. porque ya tú tienes unas herramientas como para saber si esto está siendo simulado o no. A título de cierre, Pablo, porque el tiempo se va volando en estos espacios, ¿qué le dirías tú a estas nuevas generaciones de abogados, de fiscales de derechos fundamentales que están en este momento frente a esta súper responsabilidad de impartir justicia, y sobre todo aquellas personas que te están viendo que no son ni abogados ni funcionarios, sino que son esa otra parte, ese débil jurídico que se ve afectado por todas las torturas, por todas esas situaciones estigmatizantes que quizás por tener un antecedente penal ya lo hace ser perseguido? Sí, bueno, lo que primero tienen que conocer las personas, abogados o no, que este tipo de delitos son imprescriptibles, pues, ¿no? Entendiendo que, bueno, en la mejor oportunidad que tengan, denuncien, háganlo de conocimiento de las autoridades, porque ese funcionario, ese fiscal a quien le corresponde eso, pues en algún momento tendrá que dar respuesta. Si no es el que está ahorita, es el que viene después, si no es el que va a sustituir al otro, pero pues ante esa imprescriptibilidad, en algún momento será sancionado ese delito. Y evidentemente a los fiscales de derechos fundamentales que lo hagan con esmero, que lo hagan sin miedo, a quien le corresponde sentarse en esa silla, pues no es para ser complaciente ni amigo de los policías ni de los militares. Es que la responsabilidad que asume cuando se juramenta en ese cargo es para entender que el respeto a las violaciones, el respeto a los derechos humanos, pues además es un derecho universal, un derecho pues fundamental, pues a quien le corresponde perseguir a quienes los viola es a ese fiscal de derechos fundamentales. Entonces lo tiene que hacer con valentía, con esmero, con probidad. Y por supuesto que hoy día cuenta con el privilegio, la ventaja de que el Ministerio Público tiene una dirección de asesoría técnico-científico que cuenta con sus propios expertos, a quienes puede consultarle, de quien se puede hacer acompañar. ¿Para qué? Para que un funcionario experto de algunos de los laboratorios de criminalística del país, bien sea la Guardia Nacional o el 6CPC, no le vaya a traer, meter gato por liebre, a venirlo con cuentos, y que evidentemente se preparen en la criminalística, pues como estudio, aunque no vayan a ser expertos, manejen el mismo lenguaje que ellos, y que por supuesto pues le den respuesta a la gente, que el día de mañana los recuerden porque hicieron su trabajo, y no porque al final son compinches de los funcionarios a quienes les corresponde investigar. Por eso él es nuestro sponsor.
Así es. Pablo, agradecido por asistir a nuestra invitación. Esperamos, seguramente te vamos a tener nuevamente Yo en otro encantada. programa. Vamos a estar hablando sobre otros temas también súper interesantes. Gracias, Javier. Excelente tu posición, súper interesante las historias que narraste, y bueno, te esperamos por una nueva oportunidad. Así es, y a todos ustedes los invitamos a que se suscriban, a que nos digan de qué quieren que hablemos. Les tenemos una sorpresita para el próximo episodio, porque esto ahora se va a poner como que más interactivo, como que más espontáneo, incluso todavía más se puede. Gracias a todos por el apoyo, gracias Pablo por estar aquí, No, gracias por la incluso por invitación, decir Javier, sí a este Cristina. proyecto, aún sin conocerlo. Qué bonito. No, gracias. Y mucho éxito, espectacular el proyecto, el formato, y bueno, que sigan los programas ilustrativos y bonitos como lo están haciendo. Uy, gracias. Chao. Bueno, bye bye.